Aracataca, el Macondo de 100 años de soledad. Tras un largo viaje por carreteras se revela al fin Aracataca, la tierra que vio nacer al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Se trata de un lugar al que uno no pertenece hasta no tener un muerto en el cementerio, siguiendo las palabras del escritor. Sus primeros fundadores fueron los indios Chimilás, un pueblo bravo e indómito que resistió por más de 200 años la colonización española, pero que terminaría siendo vencido por el aguardiente de contrabando que intercambiaban con traficantes que frecuentaban las rutas de comercio en sus territorios. El consumo descontrolado de este licor y su alto grado de alcohol llevarían al pueblo Chimilá a su perdición. Poco a poco los foráneos se fueron instalando en el pueblo, impusieron su cultura y sus costumbres a los indios alcoholizados. Así familias de agricultores, campesinos, administrativos y exmilitares formaron otro tipo de sociedad en la que, a pesar de la guerra y las viejas disputas entre liberales y conservadores, hubo un ambiente de sana convivencia entre vecinos por cierto tiempo. Con la llegada del tren, el asentamiento de la United Fruit Company y la fiebre bananera, el pueblo comenzó a tomar un aire más cosmopolita, generándose así un ambiente de transformación. Por un lugar y otro transitaban personas de diversas condiciones, regiones y nacionalidades. Aracataca pasó a convertirse en una Babel moderna con burdeles, ferias, rancherías, caseríos e iglesias. Se convirtió en una región en la que proliferaba el pecado y la inmoralidad, un lugar en el que casi todo el mundo estaba rendido al becerro del banano. Allí había llegado el coronel Nicolás Márquez, un veterano de la Guerra de los 1000 días, quien se convertiría en el abuelo del más notable escritor colombiano. Aquel abuelo exmilitar fue también joyero, agricultor, contrabandista de aguardiente y colector departamental de Aracataca, pero fue su experiencia como combatiente lo que marcaría notable influencia sobre su nieto, quien escuchaba cotidianamente sus relatos bélicos. Aquellas narraciones sobre las batallas entre oligarcas bipartidistas contra liberales radicales resonaban en la memoria de un viejo que esperaba una pensión pactada con el gobierno desde el final de la guerra, pero de la que nadie se daba a escribir. Así aquel nieto supo de ejecuciones, el peso de un muerto y la cruenta historia de su país. La esposa del coronel, Tranquilina Iguarancotes, quien era su prima hermana, sería también una fuerte influencia para su nieto Gabriel, pues concebía la realidad atravesada por cierta magia fantasmagórica. Ella vivía en un mundo fantástico, lleno de supersticiones, así los muertos aún habitaban la casa como espíritus endémicos. Si entraba una mariposa negra a la casa era un mal augurio, o si un olor a azufre se percibía era porque el diablo estaba cerca. Si se escuchaba un ruido podría ser de una bruja tratando de entrar a la casa. Esto generó en su nieto cierta extrañeza ante una realidad que, llena de ficciones, le daría un subsuelo narrativo que proyectaría constantemente en sus obras. En aquella época de marcado progreso por la explotación bananera, se dio una masacre que hace parte de la memoria nacional. Se sabe que las condiciones de los trabajadores de los cultivos bananeros eran precarias y deplorables. Los caseríos en los que vivían eran insalubres, no contaban con atención médica real a pesar de múltiples enfermedades, eran explotados y ni siquiera figuraban como empleados de la compañía, ya que bajo argucias políticas eran contratados por capataces. Los trabajadores parecían no tener derechos. Aquel aire de bienestar festivo camuflaba una tragedia. No solucionaban problemas sino los acumulaban. La United Fruit Company impuso un juego sucio, cuyo poder no era afectado por el Estado, que le permitía cierta autonomía más allá de las leyes. Entonces aparecieron líderes sindicales que encendieron la mecha de la huelga. Esto generó que más de 3000 personas se sumaran al movimiento huelguista que desafiaba el poder de la multinacional estadounidense y le exigía condiciones humanas y laborales dignas. De ello surgió un pliego de 9 propuestas por parte del movimiento.
Al amanecer del 6 de diciembre de 1928, mientras los trabajadores se reunían en la estación ferroviaria de Ciénaga, esperando la respuesta del gobernador y del gerente de la compañía al pliego de peticiones, se les tendió una trampa. Allí apareció el general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la región, con más de 300 uniformados armados, quien leyó un decreto en el que informaba que de no retirarse de la plaza, abriría fuego. Les dio 5 minutos, pero nadie se fue. Les dio 1 minuto más. Le dijeron que le regalaban ese minuto. En ese momento abrió fuego. Se calcula que fueron miles de víctimas, pero oficialmente se habla solo de 9, el número exacto de peticiones que hicieron los huelguistas. Este episodio histórico se conoce como la masacre de las bananeras. Este hecho terminaría marcando a García Márquez como uno de los fermentos más sólidos en su formación ideológica, así como una de sus obsesiones literarias más fuertes. En 100 años de soledad vemos una transposición poética cifrada de aquella realidad reflejada en un pueblo llamado Macondo.